Continuamos con nuestras ponencias y ya está con nosotros eh, nuestro siguiente panelista, el magíster Marco Carrasco Villanueva. Él nos va a tocar el tema aplicaciones de la economía del comportamiento a las políticas públicas, análisis y perspectivas post pandemia. Vamos a conocer un poco de él. Marco Carrasco es un economista y docente peruano especializado en economía conductual y desarrollo económico del Asia Pacífico y China. Ha sido ganador global ocupando el primer lugar como proyecto Most Inspirational de la NASA, International Space Apes Challenge 2020, con su proyecto Our Heroes, equipo altruístico. Además, participó en el 7º encuentro de premios Nobel en Ciencias Económicas en el 2020. Marco Carrasco Villanueva es licenciado de Economía por la Universidad Mayor de San Marcos, máster en Economía y Psicología por la Universidad París, Pantón Sorbona y la Universidad de París, máster en Administración Pública en el Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard, participante del programa de visitas para jóvenes sinólogos a cargo del Ministerio de Cultura de China y la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái, investigador asistente del Centro de Desarrollo Internacional y coordinador de desarrollo profesional del BICS de la Universidad de Harvard, investigador asociado de Seed of Change Consulting, miembro del comité editorial y observador del Instituto de Taipei, Beijing, China, columnista y miembro de Tusane. Es autor e investigador Prícepe. Cómo los precios pueden influenciar la percepción sobre la calidad del cannabis y sus implicaciones en las políticas de precios. Fue ponente en TEX Lima en el 2018 y ponente del 16 Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios Asiáticos y Africanos del mismo año. Bien, recibámoslo a Marco Carrasco con unas fuertes palmas. Bueno, muchas gracias con todos los presentes. Para mí es un gusto y honor estar aquí en la ciudad del Cusco, que me ha sabido recibir muy bien todas las veces que he podido visitarla. Es también para mí un honor compartir este espacio y poder hablarles de una de las áreas que me llena, digamos, de más alegría dentro de la economía. Yo creo que la economía del comportamiento, si algo tiene, es que es un área bastante inspiradora, bastante novedosa, también hasta cierto punto bastante divertida, como van a ir viéndolo a lo largo de esta presentación. Entonces, por medio de esta charla, yo espero que varios de ustedes puedan aprender algunos principios de esta área, puedan también tomar conocimiento de algunos desarrollos recientes que se han un mejor manejo de la presentación. Bueno, ya. La exposición de hoy se trata aplicaciones de la economía del comportamiento de políticas públicas, análisis y perspectivas post-pandemia. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una revisión teórica primero de la economía del comportamiento, porque me parece bastante vital hacerlo, aunque parezca a veces algo quizás repetitivo, no todo el mundo la tiene siempre presente, o a veces algunos conocen algunos aspectos, pero no conocen todo el corpus de esta área, que es en realidad muy apasionante. Y luego, conforme vayamos avanzando en la charla de hoy, claramente me voy a estar aproximando a algunos desarrollos más recientes de esta materia.
Entonces, como bien les he mencionado, vamos a empezar hablando sobre la economía del comportamiento, primero, desde el lado teórico. Estoy seguro que muchos de ustedes, seguramente, inclusive los más jóvenes, se acuerdan más cuando llegaban sus primeras clases de micro, ¿no? De microeconomía, y se acuerdan de esos axiomas de la racionalidad, ¿no? El axioma de la completitud, el axioma de, a ver si me ayuda el clicker, espero que no esté fallando, transitividad, continuidad y de la independencia. Estos axiomas desarrollados en su momento, ¿no? Por Newman y Morgenstern, un economista y un matemático, son una base muy elemental en microeconomía, porque a través de estas, digamos, supuestos, estas simplificaciones de cómo los agentes económicos tomaban sus decisiones, los economistas pudieron empezar a desarrollar sus modelos matemáticos. Por ejemplo, las curvas de indiferencia. Unas curvas de indiferencia que, como ustedes saben, son así de una sola línea, que no se van a necesariamente cruzar y que uno efectivamente las puede derivar. Uno puede hacer la matemática que tanto nos gusta a los economistas. Sin embargo, no tendría por qué ser así. Una curva de diferencia no tendría por qué necesariamente ser una sola línea, un punto. Podría ser un grupo ahí, de un área, un área más extensa. Entonces, estos axiomas en conjunto nos permiten delimitar ello y claramente nos permiten avanzar y desarrollar la teoría, ¿no? Quizás uno de los más conocidos es el axioma de la transitividad, ¿no? La típica de que si yo prefiero M a L y N a M, entonces voy a preferir N a L, ¿verdad? Eh, lo tomamos muchas veces ya como algo dado, pero a veces perdemos de vista también que finalmente son axiomas, son supuestos, y por ende tienen que ser siempre juzgados de esa manera, de forma también crítica. Son muy útiles, sin ninguna duda, pero es importante saber también sus limitaciones, ¿no? Quiero plantearles este pequeño dilema. Se llama el dilema del tranvía. No sé cuántos de ustedes lo conocen. Fue planteado por una filósofa llamada Philippa Foot, una británica, en el 67. Tiene que ver con la siguiente historia. Imagínense que ustedes están ahí presenciando el tren, ¿no? Por ejemplo, que tenemos acá varios trenes que están pasando, y en este tren, en su camino, ustedes se dan cuenta que va a colisionar con 5 personas que están atadas en las vías del tranvía. Ustedes van a decir, oh, mira, qué desgracia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y justo se dan cuenta que a su costado hay una palanca, que si la accionan, van a conseguir que el tren se desvíe, vaya por otra línea, pero, oh sorpresa, ustedes también se dan cuenta que en esa otra vía hay, no 5, pero igual una persona atada. La pregunta es, ¿qué harían ustedes? ¿Dejarían que el tren siga su curso o accionarían la palanca para que cambie de vía y vaya por la otra vía en la cual, bueno, no hay 5, pero hay una sola persona? ¿Alguna idea? Normalmente los economistas suelen tener una visión más utilitarista y suelen decir, bueno, no, pues quizás la presionaría, ¿no? Porque, bueno, 5 vías son más que una. Pero luego en la práctica, y sobre todo cuando se consulta a gente, porque para bien o para mal, no todo el mundo es economista, ¿verdad? Hay un montón de carreras en este mundo. No todo el mundo la tiene tan clara. No para todo el mundo es tan fácil. Eh, Muchos prefieren evitar tomar una acción para no involucrarse, ¿no? Y bueno, lo consideran así, porque, ojo, claro, pueden accionar la palanca y ya hacer que quizás muera uno en vez de 5, pero se están involucrando activamente de la acción, ¿no? Entonces, pongo este dilema un poquito para ejemplificar que muchas veces, si bien observamos una acción que resulta, ¿no? Así como también observamos la preferencia final que ejercemos, perdemos de vista todo lo que pasa en nuestra cabeza, ¿no? Que en cierta manera, claro, podría uno decir, ¿no? Que quizás no importa tanto, finalmente importa la acción del individuo, pero qué interesante sería si la economía pudiera explorar inclusive esas discrepancias en la toma de decisión del individuo, ¿no? Y cómo muchas veces tiene determinados sesgos y cómo los va adecuando para finalmente poder eh, ir y caer, digamos, en una decisión final, ¿no? Entender un poquito qué está detrás, como para no evaluarlo todo por igual. Es como, en vez, digamos, de quedarnos en la superficie, entrar un poquito más y a partir de ahí conocer más sobre la toma de decisión y lo que pasa realmente en nuestros cerebros.
permítanme mostrarles esto. Este también es una manera de introducirlos a los sesgos cognitivos. Estoy seguro que ustedes ya han visto esta imagen y ya saben que estas dos mesas son del mismo tamaño, ¿verdad? Ya todo el mundo lo sabe racionalmente. Pero quiero que se den cuenta que pese a que lo saben racionalmente, y acá se los voy a mostrar, o sea, saben ya racionalmente, ya se dan cuenta que efectivamente son del mismo tamaño, igual si yo voy atrás, van igual a tender a percibir que aquella que está más hacia mi lado, igual es más larga. Ustedes saben racionalmente algo, pero tienen sesgo de sus sentidos a indicarles igual que el de aquí, más cercano a mí, es más largo que el que está más allá. Igual manera aquí. Ustedes seguro ya han visto esta ilusión también en Facebook o en alguna otra plataforma y saben que es exactamente igual el tamaño del círculo naranja de ambos lados. Pero igual, si se dan cuenta, que cuando lo agrupo con círculos más grandes, tiende a verse más pequeño para ustedes, ¿verdad? Y aquel que está agrupado con círculos más pequeños va a tender a verse más grande. Pese a que son realmente iguales, ustedes lo saben y lo acaban de ver ahorita, nuevamente retrocedo, igual van a tener esa tendencia, esos sentidos a llevarlos por ese lado. Entonces, esa es la intuición que quiero también que se quede. No importa que ustedes a veces sepan algo, igual van a haber algunos sesgos que los van a estar llevando y empujando hacia ciertas tomas de decisiones más sencillas, ¿no? Esta intuición es la que se mantiene luego en, en los estudios de Kahneman y Tversky, que fueron estos psicólogos que en realidad sustentaron bastante de las bases de lo que es la economía del comportamiento. Por ejemplo, Kahneman y Tversky hicieron este experimento de preguntarle a un grupo, mostrándole esta multiplicación por unos segundos, cuánto resultaba esto, ¿no? 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por... La gente estimaba el siguiente valor, 2250, y a otro grupo le mostraban esto, otro grupo diferente, ¿ah? Pero igual, equivalente, equiparable al anterior. ¿Cuánto es 1 por 2 por 3 por 4? Curiosamente, miren, estimaban una cifra diferente. ¿Qué pasaba? Ellos descubrieron que en este caso, algo que estaba primando mucho era que, si bien es exactamente igual, solo que está invertido el orden de la multiplicación, aquellos que estaban en la primera situación estaban expuestos a cifras más altas al inicio. Entonces daban su estimación un poco más alta que aquellos que estaban en la línea final viendo números menores y por ende tenían una estimación más baja. En realidad, ambos subestimaron el poder de los números. La cantidad real es muchísimo más alta. Pero si se dan cuenta, aquellos que estuvieron con unas cifras más bajas al inicio estuvieron inclusive más anclados que los de arriba a estimar una cifra aún por debajo. Kahneman y Tversky se dieron cuenta de esta gran diversidad de situaciones, esta gran diversidad, digamos, de sesgos que había, ¿no? Tantos que inclusive hay un sesgo que tiene tiene un nombre igual al mío, sesgo Marco. Framing effect en inglés. Y que también es muy interesante, especialmente ahora que hemos pasado por una pandemia, que pues a veces ya podemos entender un poquito la dificultad de esta toma de decisión, ¿no? Este efecto Marco, por ejemplo, plantea lo siguiente, ¿no? Que se imagínense que ustedes son ministros de salud en una pequeña isla de 600 personas. Y bueno, de un momento a otro se desarrolla una enfermedad nueva, ¿no? Esos científicos les ponen dos tipos de medicamentos, ¿no? Un medicamento A, con el cual 200 personas se van a salvar, o un medicamento B, que da un tercio de probabilidad que el total de personas se salven y 2/3 que no se salven. ¿Ok? Entonces se pregunta, por ejemplo, ¿cuál elegirían ustedes? A otro grupo, también comparable, y por cierto escuché que alguien dijo por ahí la A, se les plantea lo mismo, ¿no? Ustedes así están en una isla, 600 personas, pero en este caso hay un medicamento X y un medicamento Y. El medicamento X va a hacer que 500 personas mueran, el medicamento Y va a indicar lo que está ahí a la derecha, ¿verdad? Un tercio de personas. Y lo respecto también, el contrario respecto a otros 2/3 de personas también. Y les preguntaban lo mismo, decían, ¿cuál usted va a elegir? ¿Qué creen que pasaba? Aquí, ¿cuál elegiría? Los resultados de Kahneman y Tversky en el 81 indicaron lo siguiente. En el primer caso, así como alguien gritó vociferó arriba, el 72% eligió la opción A. Pero en el caso de abajo, a ver si es que esto,
78% eligió la opción I. ¿Qué pasa aquí? Es bien interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ambas opciones que están una sobre la otra son exactamente las mismas. Porque si estamos en una isla de 600 personas y 200 se salvan, ¿cuántas van a morir? 400, que es lo que está indicado abajo. Y ahora, pueden mirar ahí el extremo derecho, van a darse cuenta también las fracciones, las probabilidades. Compárenlas, son totalmente equivalentes. Lo único que ha variado es que en el primer caso estaba un marco de una ganancia, personas que se van a salvar. En cambio acá estaba un marco de una pérdida. Ese es el efecto marco y indica que cuando se tiene algo enmarcado como una pérdida, la gente lo siente más, es más renuente a esto y escapa. Por más que sean equiparables las dos hileras, he conseguido, entre comillas, que haya una reversión de preferencias sin cambiar en ningún momento el valor objetivo de las opciones. Lo único que se ha cambiado es cómo éstas se enmarcan. Y si se dan cuenta, eso contraviene algunos de los supuestos que todos estudiaron en microeconomía, ¿verdad? Porque no debería pasar esta reversión de preferencias, porque objetivamente hablando, son equivalentes. Pero es parte de que las personas no somos robots ni evaluamos racionalmente todo, sino que nos dejamos llevar muchas veces por cómo algo está enmarcado. Esto de aquí, en realidad, plantea ya la base sobre la cual Kahneman y Tversky desarrollan una de sus teorías, la teoría de la prospectiva, que fue en realidad la base por la cual Kahneman, bueno, porque Tversky murió en los años previos, Kahneman en el 2002 obtiene el que se conoce como Nobel de Economía, siendo él un psicólogo. Esta es la teoría de perspectiva, que implica que nosotros siempre tenemos un punto de referencia a partir del cual hacia la izquierda, ¿no? Evaluamos, digamos, lo que son las pérdidas, hacia la derecha lo que son las ganancias. Pero en el eje Y, en el axis, ¿no? Vertical, se tiene el valor que nosotros asignamos a ello. Y por ejemplo, ¿no? Ups, disculpen. Mientras que para, a ver, ahí está, ya. Mientras que para una ganancia, si por ejemplo trasladan ahí el valor de más 100 hacia arriba, se dan cuenta que el valor positivo llega hasta cierta unidad, digamos. Para el caso de una pérdida, dado que la curvatura es mayor, esta pérdida equivalente en valor absoluto a la ganancia, pues tiene un impacto más en nuestra psique, en nuestra toma de decisión. Tanto, inclusive, que algunos han estimado, para simplificar, ¿no? De un valor de 2 a 1. Es decir, una pérdida de menos 100 tiene un impacto en nosotros, en nuestra psique y en cómo nosotros decidimos el doble de fuerte de lo que sería su inverso, ¿no? Un positivo de obtener más 100. Esa diferencia es lo que Kahneman y Tversky denominan la aversión a la pérdida. Y esta aversión a la pérdida es lo que también está detrás de muchas de las estrategias de lo que luego se conocieron como nudge, ¿no? De enmarcar algo no como una ganancia, sino como una pérdida para generar un impacto mayor en las personas, un impacto, digamos, más poderoso en las personas en determinado tipo de elección y poder empujar su toma de decisión. Si en ningún momento, obviamente, condicionar obligatoriamente o hacerlo que tienen que elegir esto, sino simplemente igual, tienen la libre elección, pero como yo soy quien hago la arquitectura de la elección, yo le doy la base, yo puedo hacer ¿cómo se dice? El framing, el marque en el contrato o en la información que te doy, yo tengo cierto poder, entre comillas, para poder empujar a el individuo promedio hacia cierta elección que yo quiero que resulte. ¿Ok? Entonces, eso es la teoría de perspectiva. Otro de los pilares muy importantes de la economía del comportamiento es el tema del descuento cuasi hiperbólico. Y para eso quiero dar un pequeño ejemplo. Imagínense, muchos de ustedes son estudiantes, que están en una noche previa, ¿verdad? Digamos que es un viernes, y bueno, están ahí, al día siguiente tienen un examen. Por ejemplo, no sé, pues vamos a cambiarlo acá para algo más ilustrativo para ustedes estudiantes. Vamos a pensar que es un examen de economía, un examen de economía que los han planteado ustedes el sábado, digamos, a las 11 de la mañana, ¿no? Y ustedes tienen que levantarse a las 5 a.m. porque tienen que estudiar, ¿no? Quizás se han juergueado algo el viernes, han estado así distraídos,
pero saben que si se levantan a las 5 van a estudiar un par de horas y lo van a rendir bien. Eh, si ustedes planifican eso, ustedes evaluándolo según la línea azul, que sería el descuento exponencial, que ustedes seguramente han estudiado, y digamos poniéndole determinadas valoraciones a estos acontecimientos. Obviamente levantarse temprano a nadie le gusta, tiene una valoración negativa, pero el dar un buen examen es algo muy positivo para su futuro, entonces tiene una valoración positiva mayor. Pues lo que ustedes van a hacer es, claro, me conviene levantarme temprano, estudiar y de ahí dar. Entonces, si ustedes hacen los cálculos, por ejemplo, siguiendo un modelo de descuento exponencial, en el cual siempre hay un descuento regular en cada tramo igual de tiempo, se van a dar cuenta que al final el valor, trayéndolo al presente, va a ser positivo. Es decir, que ustedes efectivamente van a irse por esa línea de levantarse temprano y luego dar su examen. ¿Qué pasa si hacen una evaluación según un modelo de descuento hiperbólico? En este caso, la curva de hiperbólica, seguro han estudiado también en álgebra lineal, eh, la hipérbole, en esta función que se abre como dos brazos, así, tiene un foco también. Ya, pues este es uno de esos lados. Y justo tiene un mayor pronunciamiento hacia el centro, como se dan cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si hago un análisis parecido, pero con una curva hiperbólica? Pues también me sale un valor positivo, lo cual me indica que si yo lo planeo ahorita en la noche, lo traigo todos esos valores al presente y efectivamente voy a actuar tal cual, ¿no? Voy a decir que me voy a levantar temprano y voy a dar mi examen. Pero ¿qué pasa? Desapareció esta primera sección. ¿Qué significa que desapareció esta primera sección? Que ustedes ya se fueron a dormir y son las 5 de la mañana y acaba de sonar su despertador. Es decir, esta parte ya desapareció. Ahora se encuentran en ese momento. ¿Ok? Dado que la curva exponencial siempre sigue el mismo nivel de decrecimiento en cada tramo, esto no va a cambiar. Sigue siendo esa misma azul. Y si yo calculo, igual siempre va a tener un valor positivo. ¿Ok? No hay la posibilidad de que eso cambie. Pero sin embargo, ustedes se ponen a pensar, ¿qué es lo que suele pasar usualmente cuando alguien tiene ese tipo de incidentes? ¿Qué no es acaso válido también que muchas personas, si es que no la mayoría, tiene problemas para levantarse temprano cuando suena su alarma a las 5 de la mañana? Inclusive aquellos que se levantan lo hacen acaso felices porque están más cercanos a obtener esa utilidad positiva que justamente les indica el desarrollo exponencial y por ende con felicidad se levantan para estudiar porque luego van a darse cuenta que van a dar un examen y lo van a dar muy bien y todo. No, sufren en hacerlo, ¿verdad? Tienen esa inconsistencia. Una inconsistencia que es muy marcada y que es contraria a lo que planificaron la noche previa, ¿no? Dijeron, no, me voy a levantar a estudiar, claro que sí, cómo no, y voy a dar un buen examen. Pero luego a las 5 de la mañana, no, oh, qué flojera, ¿no? Quizás un ratito más, ¿no? Voy a poder ahí, unos 10 minutos más, ¿no? Y luego se quedan ahí postergando, postergando. ¿Ya? Eso se puede explicar no usando una curva de descuento exponencial, sino una curva de descuento hiperbólica. Y ese nombre, o cuasi hiperbólica, ese nombre obviamente hace alusión a la figura de la hiperbólica, como saben, ¿no? En este caso, y justo ahí le he puesto los valores para que sea cero, en el caso de llegar a cero sería una situación en la cual uno estaría medio indiferente, ¿no? Como sería, sí, me levanto, pero no, quiero descansar. Pero lo bueno es que la curva hiperbólica permite diferentes tipos de modificaciones como para poder tratar de modelar el patrón de conducta de diferentes tipos de personas. Algo que la curva exponencial por sí misma no podría. Sino que, claro, la curva exponencial deriva un poco de la física, de la regularidad, cómo se medían y cómo era el decaimiento un poquito de, por ejemplo, de los isótopos de carbono, de carbono 14, una onda más así, que era bastante regular, pero en el comportamiento humano, finalmente, estas curvas coshiperbólicas y toda esta familia desarrolladas justamente por David Lipson, economista de Harvard, tienen una mayor capacidad explicativa para modelar este tipo de conducta, ¿no? Y este tipo, como se dan también cuenta, de reversión de preferencias. Pero ya no como antes, cuando se explique el efecto marco, sino en este caso una reversión de preferencias intertemporal. Y bueno, algo que siempre me gusta decir es que la economía del comportamiento es un campo muy interesante porque también se mezcla con diferentes tipos de áreas, ¿no? Por ejemplo, una es el estudio de la biología, ¿no? Y sobre todo la primatología. Bueno, este es el resultado de un estudio. A ver si me ayudan para que esté configurado el audio, por favor. Y que suene. De lo que resulta del estudio de un economista de comportamiento con un primatólogo. Si le pueden poner play, por favor.
is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. De la izquierda obtiene pepinos, el de la derecha obtiene uvas. El de la izquierda, que recibe pepinos, la primera vez que le pagan con pepinos, piensa que está bien, pero también observa a su compañero que le acaban en uvas. Entonces, hace la tarea, que es darle la roca al evaluador, y el evaluador le da pepinos. Ahora, al de la derecha, hace la tarea, también le da al evaluador, pero el evaluador le va a premiar con uvas. Ahora este de aquí que ve, ahora nuevamente hace la tarea, pero le vuelven a pagar en pepinos. Miren, le siguen pagando a la derecha con uvas, ¿ah? Ahora ya no quiere hacer el trabajo. Nuevamente le pagan pepinos. Menciona que eso es básicamente las protestas en Wall Street. Se dan cuenta, ¿no? Es como un análogo si a dos personas, dos amigos, que digamos se consideran similares, con igual nivel quizás, algo licenciados, por ejemplo, uno le pagan por la misma tarea que efectúa mensual en soles, y el otro le pagan la misma cantidad, pero en dólares. ¿Qué tan justo considerarían eso, por ejemplo, ¿no? Y cómo actuarían al respecto? ¿Qué tanto, por ejemplo, esos temas de la desigualdad que ahorita vemos y que muchas veces mucha gente desestima, son tan vitales en nosotros, o son, digamos, tópicos interesantes de explorar aún más? Quizás tienen relevancia porque están más enraizados en nosotros de lo que pensamos inicialmente, ¿no? Están quizás inclusive hasta en un componente de comportamiento de nuestros, en cierta manera, antecesores, biológicos o en todo caso parientes, ¿no? Entonces, es algo muy interesante el hecho de tratar de un poco de combinar esto de la teoría económica y desearla siempre en estas fronteras. Bueno, pasamos entonces ahora sí a una siguiente etapa, que es el tema de los NACH, ya pasando a lo que es la teoría de la práctica. Permítame contarles esta historia. Esta es la historia de Ulises. ¿Quiénes de aquí han leído, por ejemplo, la Odisea? Quizás algunos de ustedes han leído, se acordarán. Por ahí veo unas manitos levantadas, no veo a todos porque está algo oscuro. Seguro se acuerdan que cuando Ulises tenía que regresar a ver a Penélope, a su esposa que le esperaba con sus perritos, si no me equivoco, una de las cosas que tenía que afrontar era pasar por una isla de las sirenas. Esas sirenas tenían sus cánticos muy bellos, y con esto endulzaban a los navegantes y hacían que fueran hacia su isla, hacia estas quebradas, chocaran y murieran, ¿verdad? Ulises no era tonto, Ulises era muy inteligente, y como persona muy inteligente, sabía de sus propias limitaciones. ¿Qué quiero decir? No es más inteligente aquel que piensa que, no, yo soy infalible, yo tengo una racionalidad total, y por ende puedo resistir a la tentación. No. Es más bien inteligente aquel que sabe y reconoce que como todo ser humano es susceptible a estas cosas y que puede desarrollar una estrategia justamente para afrontarlas. Eso es lo que hizo Ulises.
pidió a sus compañeros que lo ataran al mástil, que todos, digamos, se pusieran, me parece, cera en los oídos para no escuchar las sirenas y que lo dejaran a él gritándolo, digamos, entre comillas, como guía, ¿no? De lo que no tenían que hacer. Si él decía, por favor, váyanse para allá para seguir las sirenas, no, la tripulación tenía que ir para el otro lado, por decir, para simplificar. ¿Qué pasaba aquí? Llegó el momento, las sirenas estuvieron ahí cantando, Ulises estuvo ahí gritando, 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 desesperado porque por más que fuera muy inteligente no podía resistir la tentación. Las sirenas tenían un canto muy hermoso, pero ya estaba en una situación en la cual él no tenía escapatoria. Se había atado había pedido que lo ataran al mástil y no tenía nada más que hacer al respecto. ¿Cuál es la lección de esta historia? Esta es lo que luego deriva en darle el nombre a los compromisos Ulises. Son compromisos que uno toma previo a estar en una situación en la cual uno ya es más proclive a los sesgos y a determinadas tentaciones, como para hacer uso de su yo racional y quedarse en una elección, de modo de que cuando ya llegue el momento de la tentación, ya no tenerla tan fácil de caer en esto. Me explico. Hablábamos previamente cuando ustedes estaban en la noche previa, ¿no? En la noche previa de dar el examen. Esa noche previa sería la noche en la cual ustedes están actuando más como seres racionales, porque todavía no están con la tentación de dormir más. En cambio, cuando son las 5 de la mañana que suena su alarma, ahí es donde está la tentación y ahí es donde es difícil, ¿verdad? Otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, a veces tienen problemas en concentrarse o están ahí en internet y están con el Facebook y no pueden avanzar sus trabajos, ¿no? Eso es a lo que pasa, ¿no? Pero ustedes pueden elegir, pueden cerrar el Facebook, pueden cerrar el TikTok, pueden cerrar el Instagram, pueden cerrar todo, pero igual muchas veces, como está ahí tan fácil de acceder, lo dejan ahí, ¿no? Qué diferente fuera si, por ejemplo, si ustedes están en la calle y pueden llamar a alguien en sus casas y decirle, por favor, ¿podría desconectar, no sé, pues el Wi-Fi o el Internet? De modo que cuando ustedes llegan, se dan cuenta que ya no hay. Quizás pueden avanzar una buena cantidad de sus trabajos de esta manera. Dense cuenta que igual ustedes, si es que quisieran acceder al Internet y acceder a Facebook y a estas redes, podrían hacerlo, digamos, pensamos por un momento aislándolo en la computadora, si es que van y vuelven a conectar el Wi-Fi, ¿verdad? Pero como eso ya requiere más pasos, ya les hace a ustedes pensar un poquito, oye, no, quizás mejor no lo hago, ¿no? Porque por algo pedí que lo conectaran como para poder concentrarme. A ese tipo de estrategias o compromisos es a los que me refiero con compromisos Ulises. Sigamos. Otra de las cosas que también se desarrolló mucho en economía del comportamiento al inicio era el tema de las opciones default, ¿no? Había este estudio bien interesante de donaciones de órganos y cómo se contrastaba, por ejemplo, países como Dinamarca, inclusive Países Bajos, con una donación de órganos muy limitada, muy baja, y luego con países como Austria, Bélgica, Francia, similares, con unos niveles casi cercanos al 100%, ¿no? Y se decía, ¿qué es lo que puede estar afectando? Algunos dirían, bueno, que es un aspecto cultural, pero bueno, luego se dan cuenta y bueno, hay, por ejemplo, países muy equivalentes, ¿no? Está Alemania de un lado, me parece, y está Austria del otro, culturalmente son muy similares. Entonces, quizás la cultura no es lo que está detrás en este punto, ¿no? Y, podríamos, este estudio de Johnson y Goldstein de 2003, ya tiene un buen tiempo, terminó con la conclusión de que se debía a los contratos, para generalizarlo así, con los cuales cada país manejaba el tema de donación de órganos. Por ejemplo, en el primer caso, donde hay menor donación, todo mundo no dona, a menos que indique lo contrario. O sea, por default, no son donadores, salvo que me digan, quiero donar, y mira, ponme acá en mi DNI para donar, o tocas así. Mientras que en el otro, todos por default, por defecto, son donadores de órganos, salvo que indiquen que no quieren serlo. También pueden serlo. Ahora, dense cuenta de algo muy interesante en esto. En ambos casos, ustedes tienen la posibilidad de elegir. No se les está limitando la libre elección. Pueden elegir uno como otro. Lo único que ha cambiado es la opción default, la opción de efecto inicial. Y eso, por ejemplo, llega a tener este tipo de impactos. Entonces, póngase a pensar, no ya en este caso, pero cuántas veces ustedes cuando llegan a un formato, muchas veces se quedan con la opción default, ¿no? Con la opción estándar, cuando descargan algún tema ahí, de algún programa de internet, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces lo dejan ya en la opción que está ya preconfigurada porque asumen que es la más cercana a sus preferencias, cuando no necesariamente es así, sino simplemente la dejan ahí porque les es más fácil, no quieren comunicarse en temas de tiempo, etcétera, ¿no?
Otro tema muy interesante es el de anclaje de precios. Por ejemplo, cuando salía recién el iPad, la gente no sabía exactamente cuánto costaba, ¿no? Uno podía evaluarlo uno sabía que era algo intermedio entre un iPhone y una Mac, entonces uno más o menos sabía que podía estar entre ambos precios, pero aquel que vende, en este caso, bueno, eh, Apple y Steve Jobs, tiene toda una gama de precios con la cual jugar. Y a partir de acá, ejercer un anclaje de precios. Esto es lo que hicieron, por ejemplo, cuando recién salió el iPad por primera vez, la gente no sabía cuánto pagar y Apple indicó que estaba 999, lo cual para la gente digo, bueno, quizás es un poco caro, pero tiene sentido, ¿no? Está entre el valor de una Mac y está entre el valor de un iPhone. Como es un producto intermedio, bueno, es un producto nuevo, no sé exactamente qué tendrá, tiene sentido, ¿no? Entonces la gente ya se adecuó a ese precio, luego de un par de días, par de semanas. Pero en realidad ese no era el precio que iba a manejar la empresa. La empresa luego iba a revelar su precio real, el que iba a manejar ya en el mercado de forma más estable, que en ese entonces iba a ser 499. Yo, la gente que antes ya había interiorizado el valor de 999, que ya lo sentía como, ok, ya, este será, pues, ¿no? Entonces, luego al ver el 499 decían, oh, mira, ¿no? Qué genial. Está más cómodo, más barato, más accesible de lo que yo pensaba. Entonces, ya, pues sí, quizás sí me conviene. Muy diferente a lo que hubiera pasado si simplemente desde el inicio hubieran usado esto, ¿no? Entonces, el precio anterior sirvió como un ancla para que la gente empezara a evaluarlo ya desde ese punto de referencia, de modo que todo precio por debajo saliera mucho más barato. Hay muchísimos, en realidad, NATS que se han venido trabajando poco a poco en los últimos años. Otro es el tema del efecto señuelo. Un ejemplo muy clásico de Ariel es esto, ¿no? De las suscripciones a la revista The Economist. Cuando se le decía, ¿usted quiere suscribirse a la revista The Economist? Pues la versión virtual está a $59, la versión impresa está a 125 y la versión impresa más digital está a 125, ¿no? Y él se cuestionó, bueno, pero ¿por qué hay estas dos últimas opciones? Porque si está la versión impresa más digital a 125, nadie en su sano juicio va a elegir la versión impresa, ¿verdad? Entonces dijo, vamos a testearlo, y vamos a testearlo en ese entonces con sus alumnos del MIT. Y bueno, concluyó que efectivamente los alumnos del MIT no eran tontos, nadie eligió la opción del medio. Pero luego dijo, bueno, si es que nadie elige la opción del medio, entonces no es relevante en la toma de decisión, ¿verdad? Entonces, eliminémosla. Y a otro grupo comparable les dio la misma posibilidad de elección, pero eliminando la opción del medio, asumiendo que tendría los resultados similares. Pero no fue así. Miren, en ese caso las preferencias se fueron más por la opción primera, la opción virtual. Entonces, ¿qué pasaba en este caso? ¿La opción del medio estaba por cualquier cosa? No, era una opción señuelo. Es una opción que se llama una opción dominada. ¿Y cuál es la opción dominante? La de abajo. Es una opción que la domina en todas sus características a la segunda. De modo que la segunda no está ahí para ser elegida, sino está ahí para resaltar a su correspondiente dominante, que es la tercera. Al quitar la opción del medio, quitamos ese resalte a la opción dominante y por él se retorna a esa preferencia. Ahora, eso es con revistas, de Economics, claro, muy académico todo, pero también se ha testeado con personas. A unos grupos de chicas se les daba a elegir, digamos, entre un chico A, un chico B, igual no son chicos promedio, digamos de Alberto y Beto. Eh, y bueno, las chicas no sabían mucho qué elegir, ¿no? Bueno, están por ahí, ¿no? Ninguno ofrece ventaja. Pero bueno, es lo que hay. Pero luego a un grupo le decían, mira, está Alberto disminuyendo, Alberto menos, es decir, Alberto, pero un poquito más feíto, y Beto. ¿Qué pasaba en ese entonces? Pues ahí las chicas las tenían un poquito más claras, ¿no? Elegían a Alberto. Y a otro grupo comparable, también Alberto y Beto, pero les ponían ahí más bien un Beto disminuido, un Beto más feíto, ligeramente modificado. Ahí, ¿quién resaltaba más? Resaltaba más Beto. ¿Ok? Entonces, este experimento de Arley es bien interesante porque demuestra también cómo puede eso extrapolarse a decisiones así, ¿no? En la vida diaria, inclusive búsqueda de pareja. Inclusive él mencionaba de que si en alguna situación ustedes, por ejemplo, quieren ir a una fiesta, quizás están solteros, ¿no? Están buscando ahí una pareja, bueno, ahora que ya poco a poco esperemos la medida del COVID ya se estén liberando y puedan salir mejor. Y ustedes quieren conocer, ¿no? A su persona ideal, machear con ustedes, ¿eh? Ya saben a qué tipo de amigo tienen que llevar. Tienen que llevar a un amigo o amiga
parecido a ustedes, pero ligeramente más feito, abajo de los demás. Igualmente, ¿no? Si ustedes ven a un amigo que se parece mucho a ustedes y sabe que ha venido a esta charla y está que les insiste mucho porque le acompañen un día a la discoteca y a salir, pues ya saben lo que este amigo o amiga piensa de ustedes. Entonces, ahí para que piensen un poco. Bueno, y hay muchísimas cosas tan interesantes. Está también el efecto dotación de Thaler, muy interesante, ¿no? En el cual se les daba a las personas un chocolate o una taza, ¿no? Y luego se les pedía si querían intercambiar. Primero se les preguntaba, ¿no? Mira, toma, esta taza es tuya, y se les daba por un tiempo, ¿no? Y luego decían, ¿querías cambiarlo por un chocolate? La mayoría de gente, luego de tener la taza por un par de minutos, ya no quería cambiarla. Y luego de forma equivalente. Cuando se les daba un chocolate al inicio, y luego se les decía, oye, ¿quieres cambiarlo por una taza? Luego de apenas unos minutos, ¿ah? Solo por hecho de tenerlo como pertenencia a un momento, ya la mayoría no quería cambiarlo. Pero si tú le decías al inicio, sin darle ningún momento, que elijan entre ambas, pues las preferencias eran más equivalentes, ¿no? Eso sería lo más objetivo, como se dice, ¿no? A ver, si me ayuda esto. Se dan cuenta que son parecidas, ¿no? Más o menos parecidas. Eso es lo más objetivo. Pero en la vida diaria muchas veces estamos expuestos a esto, ¿no? Algo que nos llega y que lo tenemos por un momento y ya como que le damos un valor más amplio de lo que quizás realmente merece. Esto es debido, según también Kahneman, Netsch y Thaler, al efecto dotación. Bueno, ahora ya pasamos un poco más al tema de los insights de economía de comportamiento durante la pandemia. Algo que resultó muy interesante era cómo instituciones ya en realidad en los últimos años ya habían estado difundiendo más la incorporación un poco de estas ideas. Una de estas es el BIT, que también tiene su espacio de economía de comportamiento, así como también ahora lo tiene el Banco Mundial, la OCDE, Naciones Unidas, muchas instituciones. Entonces, se acaban sus lineamientos, ¿no? Como algunas guías. Entonces, seguro ustedes han visto esto, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les hablé de digamos, los puntos de referencia, del punto de referencia? Ya, pues, ¿no? Cuando les decían, por ejemplo, no sé si se reproducirá ese. Cuando se les decía, ¿no? Estos videos cantan una canción, no sé, pues la parte, digamos, del coro, ¿no? Como para no decirles ya, tienen que lavarse por 20 segundos. No, mejor canten esta canción y ya. Y lávense durante ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el tema también de cómo enmarcan algo, ¿no? Enmarcarlo sea como alguna ganancia, más bien como una pérdida, en el sentido de a veces extrapolar un poco algo de temor también, ¿no? Sea en el uso de mascarillas, o luego el tema de vacunación, también eran recomendaciones que se estaban dando, por ejemplo, desde la guía CELVIT, entre otros. Y que luego los gobiernos, como ustedes vieron, fueron siguiendo. También el tema de la limpieza, ¿no? Por ejemplo, a veces dice, oye, no, ¿sabes? Tu celular está bien contaminado. Pero es más fácil entender qué tan contaminado está cuando te dicen que tu zapato está inclusive más contaminado que la suela de tu zapato. Te ayuda, ¿verdad? Es más fácil. Entonces, este tipo de ayudas es lo que eran parte, digamos, de las estrategias de comunicación sencillas que, bueno, me llevaban un poquito de la recomendación también, ¿no? Cuando dicen, ¿sabes qué? Hay que distanciarnos, ¿no? 2 metros, no, pero 2 metros, ¿cuántos son 2 metros? Mejor una cama, me que es una cama de distancia entre nosotros. O inclusive, mezclándolo con lo cultural. No sé cuántos de ustedes conocen los temas de China y de la dinastía Song, si no me equivoco, ¿no? Que tenían unos sombreros muy grandes, sus burócratas, sombreros así con alitas. Pues los chinos hicieron uso de eso en las escuelas. Vamos a ver. A ver si se reproduce sin problemas. Una manera de ayudarlos a que puedan mantener el distanciamiento social de forma adecuada, ¿no? Replicar esos sombreros de esta dinastía y que los lleven a la escuela. Aquí está adecuado al tema cultural, donde ya, claro, todo es válido para buscar tener el impacto que se desea justamente en estos contextos. Una medida muy interesante, por cierto, ¿no? Y siguiendo esta idea de los puntos de referencia. Bueno, también el tema de las heurísticas, ¿no? Poder facilitarle la información a las personas, que sepan cómo no tienen que usar la mascarilla de forma visual,
toda esa lista de recomendaciones sin dudas partían también de algunas derivadas de las áreas de economía y comportamiento y también por ende de la psicología, ¿no? De psicología social. Y bueno, ya llegando a una de las últimas secciones, quiero pasar a investigaciones y aplicaciones recientes de esta área, ¿no? Algunas cosas relacionadas a la pandemia, sin duda, pero también otras relacionadas a otros temas que espero que les puedan interesar. En todo caso, si bien no hay todo el tiempo que uno quisiera para poder desarrollar cada una de estas, porque cada una de estas es un paper, es un todo un mundo, al menos que sirva como punto de partida para que puedan interesarse más por esto. Uno, por ejemplo, es el tema de la mensajería de texto para temas de salud, ¿no? Para temas nutricionales. Hay esta intervención liderada por el Banco Mundial en Ecuador, en Chimborazo, Ecuador, en la cual se buscaba hacer uso de un mecanismo costo efectivo como el envío de mensajes de texto, justamente para poder reducir la desnutrición entre mujeres jóvenes, madres gestantes, de otros. Los mensajes, por ejemplo, podían ser informativos, pero también muchos de estos apelaban a las normas sociales. Apelaban a decir, oye, mira, fulanito o tal otro barrio, tal otro cantón, me parece que dicen tal otro distrito, para decirlo más o menos análogo aquí, o tal otra parroquia también en Ecuador, me parece que le dicen, tiene, no sé, pues, mujeres, no sé, pues consumen tal cantidad de cosas, así como que para poder, ¿no? Darle un comparativo. O en todo caso, mira, la madre ideal consumiría tal y cual cosa en este periodo que tú te encuentras de por ejemplo, de embarazo, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes, quizás ya no pensando únicamente en cosas informativas, sino un poquito más en usos de comparativos, en usos de normas sociales, cositas que por ahí van incorporando las lecciones de economía y comportamiento, sin dudas llegan a tener un impacto significativo y también bastante importante, ¿no? Sin que sea necesariamente la solución al problema, pero que sí tienen una contribución muy importante, especialmente considerando lo muy costo efectivos que son los mensajes, ¿no? Entonces, es digamos, un tema, una línea de investigación en realidad muy interesante que explorar. Sigamos entonces. Otra cosa que también me parece que tiene que ver mucho con el desarrollo reciente es la importancia de las bases de datos relacionadas a temas del comportamiento y actitudes. Por ejemplo, creo que muchas personas conocen la base de John Hopkins, de esta universidad estadounidense, sobre los casos de COVID, que hacen ese traqueo. Pero no muchos, lamentablemente, conocen que también tienen una base de datos relacionadas a actitudes, que justamente la trabajó John Hopkins con Facebook y también la Universidad de Maryland. Tiene un portal muy interesante que si quizás hubiéramos estado en muchos países más listos a explorar, hubiéramos tenido alguna información adicional sobre cómo enfocar, por ejemplo, el tema de las campañas de vacunación, ¿no? Por ejemplo, se levantaban estas encuestas a través de Facebook, se hacían obviamente ajustes para tratar de hacerlo lo más representativo de la población posible y luego se terminaban con algunas gráficas dinámicas que uno puede seleccionar, ¿no? Por ejemplo, aquí está la intención de vacunación en los no vacunados, porque entre los no vacunados hay a un grupo importante que sí se desearía aún vacunar, pero todavía no lo ha hecho por alguna limitación, ¿no? Que cada vez se va reduciendo. Y también aquellos que no se vacunan porque de verdad no quieren. ¿Okay? Entonces es bueno distinguirlos y saber, por ejemplo, cuál es la composición, ¿no? Entre hombres, mujeres, cómo está eso variando. Esta información está actualizada a cierre ahorita de octubre, por ende puede variar, pero pueden consultar ahí la plataforma y se actualiza cada 15 días. Es muy interesante con números de datos que pueden también usarlo, ¿no? Luego alguien también se pregunta sobre la no intención de vacunación en los grupos de no vacunados, porque conforme obviamente el grupo de no vacunados se va haciendo más reducido, la vacunación se expande, obviamente dentro de este grupo la intención de no vacunación cada vez es más amplia, ¿no? Entonces ahí puede uno, por ejemplo, saber cuánto es que asciende esto. O también, digamos, cuestiones como, por ejemplo, las razones de vacilación ante la vacuna, porque hay muchas razones, no es que todo sea. Por ejemplo, ¿no? Uno que estaba muy perenne era las preocupaciones hacia los efectos adversos. Y esto es una data que nos permite tener de forma bastante, digamos, concreta, un indicador proxy al menos de esto, ¿no? Y ojo que esto es para Perú. Esa base está para muchos países del mundo y en este caso lo he seleccionado para el caso de Perú, ¿no?
pueden ver que, por ejemplo, el tema de la preocupación hacia los efectos secundarios se mantiene, pero hay otros que sí han ido decreciendo. Ahorita no sé si esto me ayuda, la visión acá, pero, por ejemplo, me parece que las opciones como que otros necesitan más o como que no les gustan las vacunas se han ido reduciendo relativamente, y tiene sentido, ¿no? Porque conforme también van viendo que otros se vacunan, pues ya se dan cuenta que no hay mucho problema o que en todo caso ya no es que otros necesiten porque ya están más accesibles para la gran mayoría. Entonces, sí, más o menos, uno ve que contrastándolo con la realidad sí está relativamente alineado, ¿no? Y también puede, digamos, permitir algunos análisis más finos si es que uno lo toma como data base. ¿Qué más? A ver, esta base de datos de Hawkins es muy interesante, ¿verdad? Yo los invito a explorar, ¿no? Hay muchas maneras de ver el tema de las normas o comportamiento en los individuos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a... Una cosa es cuántas personas se han vacunado en el país y otra cosa es cuánto la gente en promedio piensa que es el porcentaje de la gente que se ha vacunado, ¿no? Lo cual también nos dice cosas diferentes y que pueden usarse también a favor de distintos tipos de políticas. No necesariamente ya para esta pandemia, pero sí para más adelante, ¿no? O por ejemplo también ¿cuántos ustedes creen que la gente en realidad usa mascarillas, ¿no? ¿Cómo ustedes, digamos, ven el uso de mascarillas en el día a día? Pues el 79% de participantes que respondió a esta encuesta virtual por Facebook cree que todos o la mayoría de personas están usando mascarillas, ¿no? Obviamente hay un 21% que piensa que no es así. Entonces, ese tipo ya de aproximaciones son bien interesantes. Entonces, el hecho de que hoy en día existan bases de datos más cercanas a podernos acercarnos al comportamiento de las personas, a las actitudes, es en realidad algo muy interesante y que sin duda puede usarse como un activo muy importante a aquellos que quieren desarrollarse en esta área, ¿no? Bueno, y así en realidad hay un montón de cosas súper derivadas. El tema de la confianza, por ejemplo, ¿no? Por más que le han machacado muchas cosas a los científicos, sí se han mantenido como aquellos que brindaban la mayor confianza ante la gente en promedio, ¿no? Al menos acá en Perú. Mientras que los políticos ya se dan cuenta que están ahí súper debajo y no hay síntomas de mejora también. Tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, si vamos a dirigir una campaña comunicacional, ¿con quiénes nos debemos enfocar? ¿Con políticos? ¿Con líderes de ciencia? Alguien quizás por ahí decía, hagámoslo con líderes de iglesia, ¿no? Pero bueno, quizás la evidencia sugiere de que quizás no sea tan productivo eficiente hacerlo de esta manera. Entonces, eso es lo bueno de la data, ¿no? Que nos permite un poquito tener esa vista previa y en base a eso ya desarrollar ahí las cosas. Esto de aquí, por ejemplo, el tema de las normas sociales y el deber cívico en la pandemia, habla de, en el caso de Canadá, cómo es que diferentes tipos de grupos se comportaban digamos, tenían comportamientos riesgosos en el contexto de la pandemia a través de un índice que es el eje Y, y contrastar dos grupos, ¿no? Aquellos, me parece, en negro, que lo veían o habían tenido, digamos, una información recibida que tenían que hacer esto, tenían que no entrar en estos comportamientos riesgosos por un tema de decisión personal, por evitar correr este riesgo, mientras que los grupos en gris recibieron la información o la indicación de que no tenían que incurrir en esos riesgos por un tema de deber cívico. ¿Ok? En estos grupos, aquellos, digamos, que consideraban, digamos, que la gran mayoría, que la gran mayoría, efectivamente, ¿no? Respetaba las recomendaciones de salud, pues no había mucha diferencia. Pero cuando estamos viendo en aquellas personas que a veces pensaban que quizás no la gran mayoría, ¿no? Entre el 0 y el 60% de personas no respetaban necesariamente las medidas de la salud, sí había una diferencia muy importante entre cómo uno le brindaba la información, ¿no? Si tú ibas y te adherías a decirle, oye, no lo hagas, no te vayas a conductas riesgosas, porque te puede caer mal, te puede pasar algo, pues muchas veces la gente finalmente igual lo hacía, no decía, no, es mi vida, no sé, qué sé yo. Pero si tú te ibas y como que tratabas de entrar a su corazón por el lado de, oye, es el deber cívico, ¿no? Quizás tú puedes estar bien, pero de tu familia o del resto, pues ahí el impacto era diferente. ¿Ok? Y bueno, dentro de este set que quiero mostrarles, hay un estudio muy interesante liderado por Banerjee y Duflo, seguro les suenan, ¿no? Premios Nobel de hace unos años. Pues Banerjee y Duflo se preguntaron hace pocos meses, a inicios de este año, ¿cuál viene siendo el NASH más efectivo en este contexto de la vacunación? Pues hicieron un estudio, un RCT, un estudio controlado,
la teorización, como ellos, en base a su expertise, suelen hacer. Tomando, digamos, en consideración los siguientes, ¿no? Grupos que han tenido una intervención, grupos que no han tenido una intervención, y sobre estos divididos aquellos que han tenido una intervención en 4 brazos, ¿no? Aquellos que recibían un incentivo alto por cada vacuna que va, un incentivo monetario de forma plana, es decir, les daban dinero igual por cada nueva vacuna que les dan. En este caso me parece eran 5 vacunas o algo así en este estudio. En el segundo era un pago incremental, les daban más con cada siguiente vacuna, el pago era mayor. En el otro, y en los otros 2 brazos eran la misma intuición, un pago plano o un pago incremental, pero con montos más pequeños. Luego, estos brazos de acá se dividían nuevamente y se aleatorizaban ya en cuanto a la función de un agente, que ellos consideraban un agente embajador, que era un agente de la comunidad que era elegido en base a 4 tipos de criterios. Para un grupo, se elegía a la persona que dentro de la comunidad era la que mejor brindaba información, como decir, para simplificar, ¿ya? La persona más chismosa, la que repartía información. En el otro era aquellos que la gente solía decir que era la gente más confiable. En el siguiente, aquel que se elegía como la gente que masificaba más la información y también más confiable. Y en el último, una selección aleatoria. Y el último nivel de aleatorización ya era en temas de mensajería de texto. O sea, se están viendo, están testeando 3 niveles de cosas y todos en conjunto, ¿ok? Y habían estas posibilidades, ¿no? De no recordatorios de mensajes, 33% de mensajes de los planificados inicialmente o 66% de mensajes. ¿Qué pasaba? De todas estas posibilidades, ya se dan cuenta, hay muchas opciones de varios cruces, ¿verdad? Resultaba que había un total de 75 combinaciones posibles. ¿Y cuál de todas estas resultaba la más... Voy a adelantar un poquito para irme ya de frente de la concluyente. ¿Cuál de estas combinaciones resultaba la más efectiva, la más costo efectiva? Pues era esta de acá, en la cual no importa elegir necesariamente al vecino más confiable, no, sino al vecino que brindaba más información, el vecino más chismoso, al que sabía la información sobre una vacuna, por ejemplo, ¿no? Para tenerlo ahí como un embajador para que esparce información. También, no importaba necesariamente si el pago por vacunas era alto o bajo. Lo que importaba era que siempre tiene que ser escalonado. Es que en cada nueva vacuna que te den, tú sientas algún pago mayor. El cual no necesariamente tiene que ser monetario, ¿no? Puede ser algún beneficio de otro tipo. Pero por cada paso adicional de vacuna que tú das, tienes que servir un beneficio mayor para animarte a seguir. Eso tenía un mayor impacto, ¿no? Y en el caso de los mensajes, sí incluía cualquier tipo de mensaje, sea el 33% o el 66% de cantidad. Cualquiera de esos dos tenía mejor efecto en combinación con lo otro a no enviar ningún mensaje. Y ese resultaba dentro de los 75 combinaciones posibles de NATS que tenían que ver con el tema de vacunación, la más efectiva, la más costo efectiva. ¿Ok? Y bueno, así como había la más costo efectiva, también había inclusive combinaciones que en vez de sumar, restaban, como para que se den cuenta lo importante que es el tema de hacer una evaluación antes de extender una política. ¿Ok? Y bueno, hay una gran cantidad de intervenciones, hay muchísimas cosas también que me gustaría hablar un poquito más. Ya, perfecto. Viene 5 minutos, entonces justo creo que es el tiempo que está planificando. Por ejemplo, el tema de la reducción del acoso sexual, ¿no? Muchas veces, cómo poder conseguir que la gente actúe, ¿no? Hay muchos de carteles, pero esos pueden seguir también algunas recomendaciones de determinados tipos para ver. El tema, por ejemplo, del uso de normas sociales, el tema de las referencias, son herramientas muy interesantes que pueden guiar una mejor manera de comunicar y de llamar a la acción a las personas. O también, por ejemplo, este estudio de la prevención de la violencia contra la mujer usando diferentes tipos de publicidades, ¿no? Unos en los cuales, por ejemplo, se apelaba, por ejemplo, al sesgo de disponibilidad, en el sentido de que muchas veces muchas mujeres piensan que violencia es únicamente violencia física, pero también existe violencia psicológica. Entonces, si no les mencionan que también puede considerarse violencia, la violencia psicológica, no necesariamente van a actuar por no considerarla dentro de la categoría usual, ¿no? También, por ejemplo, el tema de los costos hundidos, ¿no? O de un contrafactual, ¿no? O que dicen, no, pucha, ¿qué puedo hacer si hago eso? Que se va a pelear con pareja, no, pero es finalmente también lo mejor que se puede hacer en una situación donde ya no hay muchas veces un tema de ir atrás, ¿no? Hay también el tema de ir a la versión de la incertidumbre, tratar de poseer un poco, darle, digamos, algo más concreto a la mujer o a la chica que tomó esta acción,
para que no sienta que llamando simplemente no tenga noción de qué es lo que va a pasar después, ¿no? Y otros tipos también de intervenciones como tratar de reducir la brecha intención-acción, ¿no? Y todo esto, lo bueno es que se puede testear, ¿no? Un experimento controlado. Se pueden, digamos, hacer análisis como los previos en otros experimentos que he mencionado y se puede ver cuál es el mecanismo que finalmente resulta más costo efectivo. Y aquel que resulte más costo efectivo, pues, será justamente aquel que deba expandirse. Y esto va en línea con algo muy clave dentro del tema de políticas públicas, porque acá estamos hablando de políticas públicas basadas en evidencia. Correcto. Políticas públicas con un sustento digamos, científico dentro de las ciencias sociales y que ya no responden necesariamente a lo que la preferencia política de un momento, sino ya a algo que está respaldado por la evidencia y que de alguna manera siempre tiene que mantenerse independientemente de la gestión que venga. Bueno, finalmente dentro de esta sección está el tema de los excesos de ahorros. Es un tema bien interesante más que nada a nivel descriptivo en Europa, de un incremento de ahorros que hubo en el lugar durante la pandemia. Muchos dirán, pero ¿cómo es que se pueden haber incrementado los ahorros? ¿No? Me extraño. Pues sí, en países de Europa se incrementaron los ahorros para determinado grupo de personas, porque si se dan cuenta, y este estudio justamente iba a buscar entender ahí, hay dos tipos de ahorro, ¿no? El ahorro, digamos, el involuntario y el ahorro preventivo, siendo el ahorro involuntario aquel que sucede cuando, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que, bueno, ahora ya no puedo salir porque estoy en mi casa, porque ya estoy con la pandemia, entonces ya no gasto en salidas que antes quizás tenía como ir al cine u otras cosas. Finalmente eso se constituía también como un ahorro preventivo. Y bueno, si bien este es un estudio más que nada descriptivo, es muy interesante porque justo se cuestiona qué tanto, por ejemplo, este ahorro que se dio en Europa, en España y otros países, se va a poder mantener. Será realmente algo que se mantenga, ¿no? Y eso depende mucho si es que el tipo de conducta asociado a estos ahorros se han internalizado como hábito o simplemente se han mantenido como una impulsividad en la acción. Entonces, también es un estudio muy interesante a revisar para aquellos que se interesen en esos temas más ya de esos temas quizás más de manejo de finanzas, de manejos internos. ¿Ya? Y bueno, en esta sección finalizando, digamos, comentando también sobre diversos estudios que se han venido haciendo ya, evaluando diferentes tipos de intervenciones conocidas como NACH, ¿no? Dentro de la economía del comportamiento, que justamente buscan ver y evaluar qué tanto impacto han tenido en la literatura de los últimos años. Eso se conoce como los meta-estudios, ¿no? Las meta-evaluaciones, que hacen un estudio de muchos estudios previos para ver cuál es el impacto que se ha tenido recurrente. Y bueno, finalizo con esta sección, creo que deben quedar unos 3 minutos, me parece súper bien, porque es una sección súper corta, para mencionar simplemente algunas perspectivas que tengo en cuanto al futuro y algunas limitaciones de la economía del comportamiento y esta área, ¿no? Por ejemplo, el tema de las políticas públicas, al inicio del año pasado, Gauri, que fue uno de los líderes de la iniciativa me parece, ENVED, de esta área de economía del comportamiento en el Banco Mundial, hizo un artículo muy interesante diciendo que el área de la economía del comportamiento aplicada a políticas públicas podía estar en un periodo de crisis, especialmente al inicio de la pandemia, ¿no? Porque si bien teníamos un montón de teorías, en su momento no sabíamos qué aplicar como para que pueda funcionar rápido. Y esa es una crítica válida, es algo que justamente tenemos que evaluar, junto con muchas otras que también me gusta reconocer, como todo, digamos, académico debe hacerlo siempre con su área, que puedan servir, digamos, para mejorar a futuro, ¿no? Por ejemplo, una cosa es decirle, ¿no? A una persona, oye, mira, quédate en casa, haz tu mercado una vez a la semana, porque es lo más idóneo y se pueden usar estrategias conductuales para conseguirlo. Pero ¿qué pasa si solo menos del 50% de la población tiene refrigerador en su casa? Como sucede en un país en desarrollo, como Perú. Pues no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es bueno pensar también en cómo interpretar esto con la realidad del país en el cual uno busca alcanzar ese objetivo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice, lávate las manos, ¿no? La idea del BID, ¿no? Un manual, inclusive el BID, para que lo vean los países de Latinoamérica, pero luego uno se da cuenta que hay un montón de regiones en el Perú donde no tienen acceso a agua potable del todo. Pues tampoco se va a poder cumplir esto de total cabalidad. Entonces, es necesario siempre interpretar todo esto con la realidad, y eso es algo que siempre les pido a todo aquel, digamos, que se interese en esos temas, especialmente a aquellos que lo ven desde un país en desarrollo como es nuestro Perú, ¿no? O dicen, ya, manténganse distanciados, pero luego la gente necesita porque ya no tiene cómo subsistir. Entonces, obviamente van a haber igual abarrotamientos, pues, ¿no? Entonces, todo eso que vimos y que suena muy en teoría, igual hay que siempre contrastarlo con la realidad, testearlo para poder tener el impacto que realmente queremos y siempre reconocer también los límites, ¿no? Ahora, hay claramente también algunas otras líneas que
abren caminos muy interesantes. Por ejemplo, el tema del sistema de crédito social de China. Aquellos que no conozcan mucho al respecto, los invito a que exploren, pero seguro ya algunos ya han tomado algunas nociones en los últimos años, pero eso es algo que ya data del 2014, en realidad. De estos sistemas en los cuales se les cataloga a cada individuo con un score dependiendo del tipo de conductas que tienen, ¿no? Y a través de ahí, con incentivos, se trata de desincentivar algunas conductas que quizás no eran tan buenas, como por ejemplo, ¿no? El hecho de meterse a un tren y ponerse un asiento de mejor categoría del que le correspondía. O, por ejemplo, pasarse el tema de las luces rojas, o caminar así en la acera, así simplemente citada, ¿no? Cuando eso está relacionado a un score social y eso a uno le penaliza en cierta manera, pues uno ya se la pone a pensar, oye, no, quizás, bueno, no debe hacerlo, ¿no? ¿Qué tanto eso impactará a futuro? ¿Qué tanto eso será? Pues habrá que ver, ¿no? O el tema, por ejemplo, de otros tipos de datos que también nos pueden dar indicios de la conducta de las personas. Por ejemplo, el tema de los heatmaps que también se han venido desarrollando, sobre todo en China. ¿Qué puertas o no abrirán? ¿Qué tan preocupante o no también es ese escenario? Porque como se dan cuenta, ya linda un poco también con algunos temas ya de privacidad, ¿no? Es toda una línea sin duda muy interesante y que, también es muy valioso entender, ¿no? Y se enmarca dentro de todo este tema de lo que yo contamos, también el tema del Big Data social o data administrativa, ¿no? Que tenemos un montón de datos. Hay muchos datos, por ejemplo, en el gobierno, en los ministerios, y falta utilizar. Acá es un sencillo de los datos que se sucede en Internet, pero créanme, esto es una parte, pero en realidad en el gobierno, en los ministerios y en muchas entidades públicas hay datos ahí que falta explotar y que tienen mucho que ver también con la conducta y la actitud de las personas, que si supiéramos sistematizarlos y usarlo de forma más correcta, podríamos sacar eso un mejor jugo en las intervenciones que se hagan en el futuro. Y ya este es el penúltimo slide, simplemente también para mencionar el reto que se tiene desde el área, ¿no? El área de economía y comportamiento también está muy ligado a la economía experimental, también a las, como se conoce como las neurociencias de la toma de decisiones, y eso es algo que se quiere llegar, ¿no? No ser, está bien ser el economista, de ver la superficie, pero ¿no sería mejor la economía, una ciencia inclusive aún más exacta, si pudiéramos indagar y ver lo que pasa en ese cerebro? Quizás ya no nosotros mismos, sino en interrelación con otros científicos que ven estos temas, pero conversando para poder entender mejor, pues ese es un reto muy válido y es una postura que otras áreas científicas, no sé, pues, a su manera, ¿no? Como la física y química, se han enrumbado sin dudas y que dentro de la economía, si queremos volverla una ciencia cada vez más dura y más formal y más predictiva, pues es un reto también válido que tomar. Y bueno, nada, simplemente agradecer la invitación de mi lado, un gusto estar aquí y bueno, en realidad comentarles que siempre tenemos también ese tipo de charlas. De mi lado pertenezco también a una organización que se llama BEST, que es una ONG que se encarga de difundir ese tema de el mayor conocimiento de la economía de comportamiento entre diferentes estudiantes, pero también actores políticos para que puedan aplicarlo en el día a día, ¿no? Y que no sea, digamos, algo desconocido. Y bueno, los animo a seguir un poco nuestras actividades en las redes. Como ven, hemos tenido charlas y conferencias en la Católica, en San Marcos, también en la Cámara de Comercio, en el Marriott, en TEDx también. Y bueno, total invitados a seguir a seguir lo que hace SNG y bueno, también a través de ahí aprender más de esta área que es muy, muy, muy interesante. Y bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor estar aquí en Cusco y estar aquí con ustedes. Y bueno, me despido. Gracias. Gracias, Marco. Bien, está con nosotros, tenemos un panelista, nuestro panelista para el tema, el economista Tito Livio Paredes Gordo. Él es docente de la universidad, quien va a aportar con sus comentarios al tema, ¿no? Lo recibimos también con unas fuertes palmas. Buenas tardes. En realidad quiero primero felicitar a nuestro brillante expositor Marco Carrasco por este tema que es tan novedoso en la actualidad. Yo soy profesor del curso de Historia del Pensamiento Económico y solamente como una parte, digamos, última, se hablan de las nuevas corrientes, entre ellas economía del comportamiento, institucionalismo, etcétera, ¿no? Él nos ha hecho notar ahora que es tan importante este curso que en otros países incluso se dan maestrías sobre este tópico específicamente.
y en algunas universidades peruanas se está dando ya este curso como electivo. Y es importante porque nos permite vincular la economía con la psicología, con otras ciencias y evaluar los comportamientos de las personas basados en sus actitudes, en sus conductas, cosa que no hicieron los anteriores economistas. Si recordamos nuestra función de producción, de que el consumidor, de la teoría del consumidor, de que el consumidor tiene que elegir entre dos bienes A y B, sujeto a una restricción presupuestaria, esto es criticado y dicen que en realidad el consumidor pues no elige solamente en dos, sino en una infinita cantidad de bienes. Sale un conductista que es Herbert Simon y con su teoría de la racionalidad acotada, ¿no? No es que hay una infinidad, cantidad de bienes, sino hay algunos, y tiene que escoger basado en su cultura, en la conducta, etcétera, ¿no? Luego, Daniel Kahneman aporta todo lo que nos ha señalado, y también Richard Thaler, ¿no? Esta corriente da bastante importancia a los experimentos también, experimentos sociales. Yo me acuerdo de uno. En España se repartió a los alumnos de una fila 100 euros con la indicación de que debían compartir con los de su lado. Y no había reglas, tenías que compartir simplemente. Y casi el 70% de los alumnos les dieron el 50%. Y entonces, ¿dónde está? Pues que la persona es un ser egoísta, es un ser racional, o del homus economicus. Ese experimento estaba negando. Por supuesto también que fue criticado ese experimento en el sentido de que son estudiantes universitarios, es digamos, un dinero adicional y eso, digamos, se puede repartir, no es de ellos, etcétera, ¿no? Pero es algo que debe hacerse, no tomar como dadas ciertas cosas que nos dice la teoría vigente, ¿no? Los clásicos, los neoclásicos, etcétera. Es bueno analizar a la persona, a las actitudes. En realidad nos hemos pasado mucho tiempo en discutir ideologías dentro de la economía, cuando lo que queremos es cambio de actitudes de las personas. Y no importa el modelo que tengamos, pero si cambiamos de actitud seguramente lo vamos a hacer bien. En realidad, después de cada crisis se habla de cambio de modelo y es necesario ese cambio. Seguramente la política monetaria y fiscal seguirá siendo la misma, pero tenemos que cambiar en las políticas públicas, ¿no? Poniendo más énfasis en la educación, tenemos que tener una educación de calidad y también poniendo más énfasis en la salud. Eso tenemos que hacerlo ya. Yo lo felicito nuevamente a Marco Carrasco y les agradezco a todos por escucharme. Gracias. Gracias, profesor Tito Livio Paredes. Y vamos a ir con una rueda de preguntas. A ver, acá hay los asistentes y también por las redes sociales, por favor. Preguntas, por favor, para el magíster Marco Carrasco. ¿Por allá? A ver, preguntas. Al fondo, me parece, preguntas. Allá sí, al fondo, por favor, el micro. Sí, le invitamos a Marco, por favor. Buenas tardes a todos. Primero agradecer la ponencia del magíster y los comentarios del profesor. Bueno, mi pregunta va relacionada en una breve lectura que le di al libro de Thaler. Se menciona el efecto boomerang, referido a que cuando nosotros damos a conocer una acción que podría ser positiva, al sujeto que le damos a conocer
lleva una reacción contraria a lo que estaba haciendo, porque se siente motivado que está haciendo algo mejor que los demás y que no debería dejar de hacerlo, bueno, en cierta forma. Durante la pandemia o durante la crisis sanitaria que sucedió en el Perú, ¿se pudo percatar alguno de esos efectos en los comportamientos de los peruanos? Bueno, buenas, gracias por la pregunta. Antes que nada, también agradecer al profesor Tito Paredes por sus palabras. Muy agradecido, y también por su mención a varios temas complementarios que por un tema de tiempo no pude hablar, como el de Herbert Simon y muchas otras cosas que hizo en su intervención y que sin duda enriquecieron este tema. Muy agradecido. Gracias también por la pregunta, bueno, en mención a este efecto boomerang. Y sí, es cierto, la pandemia en realidad ha sido un evento muy interesante y un test, no solo para, creo, el área de la economía del comportamiento, sino para todas, para muchas áreas, ¿verdad? Estamos hablando desde la medicina o desde la epidemiología que estudia esta pandemia, así que quizás no pudo tomar mecanismos más claros al inicio, como para evitar que se expandiera, desde quizás la economía, que bueno, tenía un crecimiento de determinado manejo y que no supo cómo maniobrar en su momento, ¿no? Con todo esto del cierre de varios espacios públicos, de varios negocios, entre tantas cosas. Un test también a las personas mismas, desde el punto de vista psicológico, en cuanto a su resiliencia, de estar en casa, encerrados. Yo mismo, cuando me tuve que venir un momento desde Estados Unidos acá, tuve que estar 2 semanas en un espacio, hotel, entre comillas, encerrado, sin poder salir ni siquiera fuera de la puerta, y es todo un tema, es complicado. Entonces, en ese sentido, claro que sí. Han habido un montón de situaciones en las cuales han habido muchas teorías de esta materia de economía y comportamiento puestas a prueba. Hay muchos efectos que de alguna manera u otra se evidenciaron. Uno es esto que tú bien mencionaste, que menciona Thaler. Pero creo que también hay muchas otras cosas o muchas otras líneas que también se pueden, digamos, hablar, que también se observaron. Por ejemplo, esto del efecto gregario, esto del efecto manada, ¿no? De cuando determinado número de individuos empieza a hacer una acción y el resto empieza a copiarlo, ya muchas veces sinceramente por seguir la corriente. En momentos, por ejemplo, cuando se empezaron a liberar algunas restricciones y alguna gente empezó a salir a los mercados, y ya, ¿qué más da, no? Eso también, por ejemplo, trae a colación el efecto de Dan Ariely, que él denominaba el efecto ¿qué diablos? Del inglés what the hell, ¿no? El efecto que una vez cuando dices, ya, pucha, ya está 2 semanas, ya, no me contagió, ya, voy a salir una vez, ya, salir una vez, ya, si le salgo una vez, yo también voy a salir más veces. Ya me llega así, ¿no? Como que pecas una vez, o sea, tienes un compromiso, pero si a ese compromiso le fallas una vez, ya luego te es más fácil fallar muchas y más veces, ¿no? No sé si alguien es una familiar como cuando alguien se compromete, por ejemplo, a ir al gimnasio, ¿no? Va un día, va 2 días, otro día, pero luego al 4.º día falta, y dice, ya, luego ya no vuelvo. O cuando están también tratando de hacer una dieta, ¿no? No, es un postre, es algo chiquito, ¿no? Un pequeño postre, ya lo como, pero luego, no, ya dame acá todo. Eso de ahí, ¿no? De justo tener un compromiso y luego ya. Entonces, sí, hay un montón de efectos, un montón de, digamos, tópicos, descubrimientos, etcétera, de sesgos, tanto de los postulados por Thaler como por otros que acabo de mencionar ahorita también, por Schiller, por ejemplo, lo del gregario, también lo de Ariely, con esto del What the Hell Effect, que se han visto y que de alguna manera nos han permitido, ¿no? Tratar de tanto testear que tantos se han cumplido, tratar de ver que tantos efectivamente se condecían con lo que la teoría decía, y también en base a eso también ver, ¿y ahora qué hacemos, no? Ahora con todo esto y con estas restricciones, pues, ¿qué nuevo hacemos? Por eso es que es tan importante este experimento de Banner y Duflo, que han visto de cómo identificar un H más efectivo, ¿no? Es bueno ver que inclusive hay un H que tiene un efecto negativo, y también ahí la importancia con lo que mencionaba el profesor Paredes, ¿no? De que es bueno experimentar algo que puede tener un efecto que puede funcionar quizás en la India, no necesariamente va a funcionar a Perú si se implementa tal cual. Es bueno testear, hay metodologías para eso, ¿no? Esos estudios de campo, etcétera, y en base a eso ya se puede tomar una extrapolación a una política, como se dice, basada en evidencia, con un mayor nivel de confianza de que va a funcionar. Gracias.
Gracias, Marco. Tendríamos otra pregunta. Preguntas, por favor. Sí, si ya nos vi por las redes, podemos revisar. Bien, si ya no habría más preguntas, por favor, para terminar. No, simplemente muchísimas gracias a todos por su presencia. De verdad que para mí, reitero, es un honor y un orgullo estar aquí presente en Cusco. Es una ciudad que me encanta muchísimo. Soy un gran admirador de la historia. Créanme, de pequeño yo quería antes ser economista, pensaba ser primero arqueólogo, historiador y venirme aquí y estar ahí explorando muchos de los sitios arqueológicos que tienen. Así que siéntanse orgulloso de este lugar, de esta ciudad tan linda y nada, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias al magíster Marco Carrasco. Bien, amigos, eso ha sido el final de hoy día.